Dios. Sean todos muy bendecidos y enriquecidos en Cristo Jesús. Hay una presencia poderosa. Y cuán hermoso es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuán dulce es contemplar su hermosura y contemplar su santidad. ¿Y cuánto están deseando recibir una palabra de parte de Dios? Hoy voy a necesitar que abran sus oídos espirituales, porque lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy no tiene nombre, no tiene punto de comparación, porque sus palabras son nuevas cada día y Dios siempre nos vive revelando cosas nuevas e interesantes de su palabra, cosas que siempre han estado ahí, pero hay que descubrirla. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, su versículo 1. Lucas capítulo 11, desde el versículo 1, algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Y la palabra de Dios dice en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Diga: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Amén. Durante todos estos días hemos estado enseñándole acerca de Dios, el todo y en todos, y hemos abarcado prácticamente 6 enseñanzas anteriores sobre ese tema, y el domingo pasado incluso dimos un repaso de todas las enseñanzas que hemos estado explicando durante todos estos domingos. Y el domingo pasado estuvimos explicando que Jesús vino a establecer el reino de los cielos. ¿Cuántos recibieron la enseñanza del domingo pasado? Y hoy surgen 2 preguntas que vamos a contestar a lo largo de todo este estudio. Y la primera pregunta es: ¿qué fue lo que realmente Jesús vino a restaurar? ¿Y por qué Jesús habló siempre del reino y no de una religión? Y hoy vamos a descubrir una verdad que yo sé que va a sacudir nuestro cimiento, porque nosotros no nacimos para sobrevivir, nacimos para gobernar en la tierra como embajadores del reino de los cielos. Y yo necesito que usted preste atención a esta parte y le diga al que está a su lado: tú no estás en este planeta solamente para respirar o sobrevivir. Dios te ha mostrado su plan y su propósito para que tú reines aquí en la tierra como embajador del reino de los cielos.
Entonces, hoy no vamos a profundizar en esto y vamos a redescubrir el reino de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos? Porque quiero poner un fundamento antes de profundizarme en este tema. ¿A qué nos referimos con la palabra redescubrir el reino? Porque solo se puede redescubrir algo si lo hemos perdido. Y le hemos enseñado todos estos días que ese reino se perdió porque el hombre le falló a Dios. Ahora, hay algo que me sorprende, y es que cuando yo comienzo a leer los 4 evangelios, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan, cuando yo comienzo a profundizarme en esos 4 evangelios, el único enfoque de Jesús, oído con esto, el único enfoque de Jesús, el único mensaje que Jesús predicó, el único mensaje que Jesús habló, que Jesús enseñó, fue sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. Fijaos bien en esto. Solamente se enfocó en esos 2 mensajes. Hablaba del reino de Dios y hablaba del reino de los cielos. Y yo crecí toda mi vida en un ambiente religioso. Desde que yo tengo uso de razón, he estado relacionándome con evangélicos, con cristianos. Iba a la iglesia como todos nosotros, pero nunca escuché un mensaje bien explicado acerca de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Casi nadie me habló con lujo de detalle acerca de este tema. Claro, yo sé que nosotros hemos escuchado muchas veces la expresión reino de los cielos o la expresión reino de Dios. Incluso hay cánticos, hay composiciones, hay alabanza que habla acerca del reino, que hablan acerca del reino de los cielos. Pero ¿acaso tenemos una comprensión acerca de este asunto? ¿Acaso nosotros entendemos el mensaje del reino de los cielos? ¿Acaso nosotros nos hemos profundizado en este tema acerca de lo que es el reino de Dios? Porque nosotros hemos escuchado muchas prédicas sobre la fe. Yo escuché muchísimas prédicas sobre la fe, sobre la salvación, sobre la sanidad divina, sobre la liberación, sobre el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Pero nadie me hizo mucho énfasis con este concepto conocido como reino. Y te está hablando una persona que toda una vida se ha mantenido estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Pero yo no sé por qué casi nadie se profundiza en lo que es la palabra reino, como decía Sommer el jueves pasado. Hemos estudiado teología, pero casi nadie explica, se detiene a explicar con lujo de detalle sobre el reino de Dios. Y Jesús predicó sobre el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con esa palabra reino? Y es importante lo siguiente: cuando yo voy a comunicar una verdad de la Biblia, yo como expositor de la palabra, como maestro de la palabra, me aseguro que los mismos conceptos que yo le voy a transmitir a ustedes, los mismos conceptos que yo tengo en mi mente y en mi cabeza, sean los mismos conceptos que ustedes puedan dominar y que tengan en su mente y que tengan en su cabeza. Porque si yo le comienzo a hablar de conceptos que usted no domine o que usted no entienda, entonces no va a entender la palabra que le voy a transmitir.
Por eso que yo hago cosas que son un poquito complicadas en la Biblia, que parecen ser difíciles. Yo trato de enseñárselas lo más sencillo posible para que usted pueda digerir la palabra que yo traigo de parte de Dios. Amén. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicarle este concepto de lo que es el reino, porque si no le explico el concepto del reino a la luz de la palabra de Dios, entonces no va a entender la enseñanza completa que le quiero transmitir, la idea de la enseñanza que le quiero transmitir. Entonces, esto es clave en cuanto a lo que es la comunicación, saber manejar los conceptos, porque hay predicadores que arrancan por ahí y al final nadie lo entendió. Hay maestros de la palabra, entre comillas, que por no explicar los conceptos emitidos en la Biblia, la gente no lo entiende del todo. Entonces, por eso es importante uno irse a la palabra en su origen, en su contexto original, para uno entender cosas que uno antes no había descubierto y no había entendido. Entonces, ¿qué quiere decir este término? El término reino. Pero para yo explicar a la luz de la Biblia de dónde viene ese término reino, tengo que irme primero al principio. Cuando Adán cayó, cuando Adán desobedeció a Dios. Según la cronología de la Biblia, el hombre cayó en desobediencia hace 7,000 años. Claro, los científicos han revelado que la Tierra tiene millones de años. Es posible que eso sea cierto, que la Tierra tenga millones de años, pero según la Biblia, el hombre aquí en la Tierra fue colocado hace 7,000 años. Aunque la Tierra tenga millones de años, pero el hombre, según la palabra de Dios, cuando fue diseñado por Dios, cuando fue creado por el Señor, fue puesto en la tierra hace 7,000 años. Claro, luego el hombre cayó y desobedeció a Dios. Entonces, aquí encontré algo bien extraño. Y es que la primera descripción que Dios da sobre el hombre se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. La palabra dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo sé que muchos han leído este versículo bíblico muchísimas veces, pero aquí quiero destacar dos cosas. Y es que la palabra hombre es una palabra plural en su contexto hebreo. Es una palabra plural. Aquí no está hablando solamente de una sola persona conocida como Adán, sino que está hablando acerca de una especie. Dios dijo: hagamos la especie, hagamos una especie conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces la palabra hebrea que aparece ahí en ese texto bíblico, lo que pasa es que hay que descubrirla, porque si la leemos en nuestro idioma español, dice: y Dios creó al hombre singular, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero si nos vamos al hebreo, el hebreo todavía nos da más luz, porque la palabra hombre es la palabra ich del hebreo, que significa especie humana. Y eso incluye al hombre y a la mujer, eso incluye a toda la especie humana. Ahí cambian las cosas, ¿verdad? Es la palabra ich del hebreo, I-S-H, la palabra ich. Es una palabra plural.
Dios dijo, hagamos una especie conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y esta palabra imagen significa naturaleza o carácter moral. Eso significa que todo ser espiritual hoy es llamado hombre y tiene la naturaleza y el carácter moral de Dios. Aunque la mayor parte del tiempo el hombre no se comporta como lo que es, pero genéticamente hablando el hombre tiene el carácter moral de Dios. Hay un código moral en todos los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo, y abro un paréntesis aquí, dice en el libro de Romanos: lo que sin ley han pecado, sin la ley serán juzgados. Y lo que bajo ley han pecado, por la misma ley serán juzgados. Hablando de lo que es la conciencia. Porque Dios colocó en todo ser humano un código de ética, que aunque usted no conozca lo bueno y lo malo, o no discierna lo bueno y lo malo, hay algo dentro de su corazón que le dice no lo haga porque está mal. Eso se llama carácter moral de Dios. Y es la palabra imagen, es la palabra semejanza. Y esto es importante que lo destaquemos para lo que viene a continuación. Es el primer punto. Dios crea la especie humana, número uno. Número dos, ¿para qué la crea? Para que tengan dominio, diga dominio. Y esto es bien importante, esta verdad es sumamente importante, porque yo hice una investigación acerca de lo que es la palabra dominio en el idioma hebreo. Y la palabra dominio en el idioma hebreo es la palabra radaf. Radaf. Y es un verbo que significa gobernar, tomar el control. De manera que esta palabra habla de posesión, habla de una herencia, habla de reino. Es la palabra radaf. Dios le dijo al hombre, a la especie humana: te coloco en la tierra para que tenga dominio sobre ella. Y esa palabra dominio es la palabra reino. Amén. De manera que nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios para que gobernemos un territorio. Porque no puede haber un rey si no hay territorio. ¿Están entendiendo eso? Y Dios creó la tierra para que nosotros dominemos la tierra. La Biblia dice que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es nuestra responsabilidad guardar la tierra, es nuestra responsabilidad cuidar la tierra, es nuestra responsabilidad administrar la tierra. Dios dijo: te coloco en la tierra para que tenga dominio sobre ella. ¿Para que tenga qué? Y eso es lo que es un rey. Estoy explicando etimológicamente de dónde viene la palabra reino. Un rey es un gobernante que domina un territorio. Ese territorio se llama dominio. Un rey es un monarca. Un rey es un soberano. Es un ser soberano, un rey. Es el supremo de un reino. Es el que está a cargo de un territorio. Y aquí en este versículo Dios le dio a Adán dominio. En Génesis 1:26 le dio dominio sobre la tierra. Le estaba dando dominio sobre todo lo creado, dice la palabra de Dios. Y ese es el propósito por el cual Dios creó la especie humana, para que tenga dominio sobre la tierra, para que gobiernen sobre la tierra. Ese es el mandato que recibió la especie humana. Te he diseñado, te he creado conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza, es para que tenga dominio.
Quizás usted puede pensar lo siguiente: pastor, pero fuimos creados para adorar a Dios. Para levantar nuestras manos y adorar a Dios. Para eso el Señor nos ha diseñado y nos ha creado. Lo que pasa es que hay que entender que la adoración habla de relación. Diga conmigo, la adoración habla de una relación. El gobierno tiene que ver con mandato. Hemos recibido un mandato de parte de Dios, y ese mandato es: domina la tierra, toma control de la tierra. Amén. Pero nosotros muchas veces estamos tan ocupados adorando a Dios que no estamos afectando la tierra. Estamos tan ocupados glorificando a Dios que no hemos entendido el rol que tenemos aquí en este planeta. Y por eso hay tanta impiedad en el mundo, y por eso hay tanto desenfreno en el planeta, y por eso el mundo está como está, porque la iglesia ha perdido el mandato. ¿La iglesia ha perdido qué? Y se ha encerrado en 4 paredes, levantando las manos y adorando a Dios, y eso tiene su lugar, pero nos hemos olvidado de que todo el territorio nos pertenece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahora? Dígale al que está a su lado: tiene que adorar a Dios, pero no te olvides de que hay un trabajo que hay que hacer allá afuera. Porque el propósito de Dios para con la humanidad es ese: tengan dominio sobre la tierra. Eso significa: te he constituido para que sea el administrador de la tierra, para que dirija la tierra, para que gobierne, para que controle este planeta, para que cuide este planeta. Porque no se puede ser un rey sin territorio. Porque hay una expresión en la Biblia que quizás nosotros no la hemos entendido del todo, y es que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Y que Jesucristo es rey de ¿qué? Rey de reyes y señor de señores. Entonces la Biblia usa la palabra rey. Tú eres rey. Pero ¿cómo se puede ser rey sin territorio? ¿Cómo usted puede gobernar la nada? No hay forma de que se gobierne la nada. Tiene que gobernar algo. Amén. Entonces, cuando Adán fue creado, notarás que Dios creó la tierra primero. La tierra fue antes de que Adán fuera liberado. Y oído con esto, porque lo que le voy a explicar ahora es algo bien profundo. Préstame atención para que no se le vaya el hilo o la idea. Oído con esto. Dios creó la tierra antes de que Adán fuera liberado. No era que Adán no existía. Ya Adán existía antes de que la tierra fuera diseñada y fuera creada. ¿Como pastor? Sí. Adán existía ya en el espíritu con el Padre. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Diga: yo estaba en el Padre, yo estaba en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Pastor, ¿y dónde está eso? Eso está en Efesios capítulo 1 versículo 4. Adán existía antes de que la tierra fuera diseñada y creada, pero existía sin un cuerpo. Ay. Nosotros existíamos antes
de que la tierra fuera diseñada, pero existíamos en las entrañas de Adán, porque de él salió toda la raza humana, toda la especie humana. Están aquí, están aquí, están aquí. Y si dice Efesios capítulo 1 versículo 4 que Adán existía antes de que la tierra existiera, entonces eso hay que creerlo, porque eso está en la palabra de Dios. Dice, según nos escogió en él. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Diga conmigo, Adán, la especie humana, existía con el Padre antes del que el planeta Tierra fuera diseñado y creado. Pero Dios sabía que tenía que liberar ese espíritu. Aleluya. Dios sabía que tenía que liberar a ese ser espiritual que sería un rey, un gobernante. Pero no se puede gobernar sin territorio. Por eso que nosotros somos seres espirituales. Antes de ser seres corporales con un cuerpo físico, lo primero que somos seres espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios colocó en el corazón del hombre eternidad, porque el hombre es un ser espiritual, así como Él es espiritual. Y ese ser espiritual existía antes de que la tierra fuera diseñada. Los científicos hablan de 13.800 millones de años, pero no se sabe qué tiempo tiene la tierra y tiene el espacio. No se sabe qué tiempo, quizás tenga millones de años, claro está, pero nosotros existíamos con el Padre antes de que la tierra existiera, pero el Padre no podía liberar ese ser espiritual sin antes crear su territorio, porque Dios lo había diseñado para que gobierne sobre ese territorio. Por eso el único planeta que tiene la característica tan hermosa es este planeta. No hay otro planeta que cuente con esas características. Venus no cuenta con las características que tiene la Tierra. Marte tampoco. Mercurio tampoco. Júpiter tampoco. Venus tampoco. Ningún otro planeta tiene lo que nosotros tenemos, porque Dios creó el hábitat de ese ser espiritual. Y luego que crea el hábitat de ese ser espiritual, entonces finalmente libera a ese ser espiritual. ¿Y sabe qué hace el Padre? Y abro un paréntesis. Forma del polvo de la tierra un muñeco de barro y sopla aliento de vida. Liberó ese ser espiritual. Dios liberó ese ser espiritual, y el hombre vino a ser un ser viviente. Ahí Dios crea la especie humana. Diga conmigo, Dios liberó a un ser espiritual para que sea el gobernante de este territorio llamado la tierra. Fijaos bien, porque todavía estoy poniendo el fundamento para lo que viene. Por eso no puede perder el hilo. Presta atención a lo que le estoy explicando, porque si usted logra entender este mensaje, eso le va a cambiar la vida a usted como me la cambió a mí. Le va a cambiar la vida en todos los aspectos de tu vida. Y recursos económicos jamás te van a faltar. Lo que le estoy explicando vale oro. Lo que le estoy explicando vale oro. Porque lo que le voy a explicar a la luz de la palabra es que usted es un rey, que usted es un monarca. Y un rey no tiene necesidad de nada. Pero yo voy para allá ahora, yo voy para allá ahora.
Porque esto es un asunto de fe que usted tiene que creérselo. Porque si usted no lo cree, de nada sirve. Será letra muerta, letra filosófica que entra por aquí y sale por allá. Pero si usted presta atención a estos conceptos escriturales, tu vida va a cambiar. Dios liberó a ese ser espiritual, pero antes de liberarlo, le creó su hábitat, le creó el territorio para que gobierne sobre ese territorio. Ahora su Biblia conmigo en Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si usted sigue leyendo, la palabra dice que Dios creó las aguas, que Dios creó las montañas. Mira, en ningún otro planeta se ha descubierto agua por el momento. De que en Marte hay agua congelada, pero eso son hipótesis hasta ahora. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Creó las aguas. Todo esto era pensando en el rey que iba a gobernar la tierra y que todavía no había sido liberado. Dios está creando todas estas cosas, pero todavía tiene a ese ser espiritual retenido. Todavía no lo ha liberado. Y crea Dios, ¿sabe qué? Los cielos y la tierra. Hello. Creó las aguas, creó las montañas, creó los árboles, porque no voy a leer Génesis 1 entero, porque entonces usted sabe. Duramos 4 horas aquí predicando. Si yo comienzo a desglosarle Génesis 1:1 hasta el 1:26, entonces vamos a durar 4 horas aquí, versículo por versículo. Entonces vamos a resumirlo. Mira, creó las aguas, creó las montañas, creó los árboles, creó los animales, creó los peces del mar, creó las aves que vuelan en los cielos, creó los reptiles, creó los insectos, creó el oxígeno, creó el nitrógeno. En ningún otro planeta existen todavía estas características. Incluso para vivir en Marte hay que usar un traje espacial. Yo no sé cómo que los científicos pretenden poblar Marte. Porque en Marte no existen esas características, no hay oxígeno como lo hay aquí en la Tierra. No hay agua, no hay nada de eso. Dios creó el oxígeno y Dios creó el nitrógeno. Y vio Dios finalmente que lo que había hecho era bueno. ¿Qué dijo Dios? Era bueno, porque Dios es bueno. Y dijo Dios, ahora hagamos la especie humana. Es la palabra ich. No dice hombre, porque hombre es muy singular, sino que dijo, ahora hagamos la especie humana a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, construyó Dios un reino para el rey. ¿Quién es el rey? La especie humana. De manera que cuando Dios creó y liberó a Adán se le dio un reino. Pero cuando Adán cayó, ¿qué pasó? Lo hemos explicado ya. ¿Qué significó eso? Cuando Adán desobedeció a Dios, Adán perdió todo lo que Dios le había dado. O sea, perdió ese dominio que Dios le había dado sobre todo lo creado. Diga conmigo, Adán lamentablemente perdió todo el dominio que Dios le había dado. Ahora bien, a Adán no se le dio una religión. A Adán no se le dio una religión. Entonces, si a Adán no se le dio una religión, cuando Jesús vino a la tierra, y aquí está la pregunta, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Acaso Jesús vino a la tierra a reemplazar lo que Adán perdió o a restaurar lo que Adán perdió? ¿Fue a reemplazar o a restaurar? A restaurar lo que Adán
perdió. Entonces, si a Adán no se le dio una religión, eso significa que Jesús no vino a restaurar una religión y a instaurar una religión. Usted se dará cuenta que la religión es un invento de los hombres y no de Dios. Ay, pastor, llévame al paso, que no entiendo eso. Se lo voy a explicar despacio. Dígale al que está a su lado: Jesús vino a la tierra a restaurar lo que se perdió. Ahora, una manera de saber lo que Adán perdió es estudiar lo que Jesús trajo. Todo lo que Jesús trajo a la tierra fue para restaurar lo que Adán perdió. Explicamos el domingo pasado que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto fue tentado por Satanás, por el diablo. No voy a explicar esa parte de nuevo porque la explicamos el domingo pasado. Y Jesús salió airoso de ese desierto, salió victorioso de ese desierto porque usó la palabra de su Padre. Combatió a Satanás, lo neutralizó usando la palabra de Dios. Entonces él sale del desierto, y cuando sale del desierto sale con una doble porción, porque cuando sale del desierto sale lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre él, la unción de Dios estaba sobre él para sanar, para liberar, para romper cadenas, para sanar a los quebrantados de corazón y para liberar a los oprimidos por el diablo. La unción estaba sobre él. Pero me impresiona que el primer mensaje público de Jesús, después que sale del desierto, se encuentra en Mateo 4:17. Mateo 4:17 registra la primera declaración pública de Jesús. Y escucha bien esto: Jesús tenía 30 años de edad ya. Acababa de salir del desierto. Lo estuvieron probando en el desierto por 40 días. Salió del desierto lleno del poder de Dios. La plenitud de Dios estaba sobre él. Y su primera declaración pública fue Mateo 4:17, donde dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué sorpresa! Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora hay que destacar algo. Usó la palabra reino, y usó la palabra reino de los cielos, y dijo que se había acercado. Nosotros no tenemos el concepto bien definido o claro de lo que es la palabra reino, pero en Gran Bretaña, donde hay un rey, la gente conoce al dedillo el concepto de la palabra reino. Está familiarizado, desde que nacen ellos están familiarizados con la palabra reino. Pero nosotros que vivimos en el occidente y que vivimos aquí en la República Dominicana, estamos más familiarizados con la palabra república, porque este es un gobierno republicano y es un gobierno democrático. Estamos más relacionados con lo que es la democracia. Pero en esos países donde existen reyes en la actualidad, la gente, su gente, está más familiarizado con lo que es ese concepto de reino. Entonces Jesús no vino a anunciar o a predicar una democracia. Diga conmigo: Jesús no vino a predicar una democracia. Jesús vino a hablar acerca del reino. Y la pregunta es: entonces, pastor, ¿no hay democracia en el reino de Dios? No existe la democracia en el reino de Dios. Déjame ponértelo de esta manera. Quiero que usted entienda bien el concepto. Por eso le hablé al principio de entender bien los conceptos para entender bien un tema. Quiero establecer la diferencia entre un reino
y una democracia. En un reino no hay voto. En una democracia el poder está en el voto. Por eso hay que hay elecciones cada 4 años. En una democracia o en una república el poder lo tiene un presidente o un primer ministro. En un reino lo tienes un rey. En una democracia se elige a un líder. Una democracia elige a su líder. En un reino el rey elige a sus ciudadanos. En una democracia, por ejemplo, la constitución es el resultado de los pensamientos del pueblo. En un reino, la palabra del rey se convierte en una constitución o en la constitución. En una democracia, la palabra del pueblo se convierte en la constitución, mientras que en el reino se convierte la palabra constitución cuando el rey la declara, cuando el rey declara la palabra. En una democracia el pueblo crea la ley, por eso puede cambiarla, puede derogarla o puede modificarla. En un reino, como ciudadano, no puede cambiar la ley. Si usted forma parte de un reino, usted como ciudadano no puede cambiar la ley ni modificarla. En un reino la autoridad no está en el gabinete. Esto es una persona al rey. En un reino, ¿verdad? La autoridad no está en un gabinete, sino que la autoridad está en una persona y es en la persona del rey. En una democracia está en un gabinete o está en el Congreso. Todo va a depender del organigrama que haya en ese país democrático. En una democracia puede tener un referéndum y cambiar una ley. En un reino no tiene referéndum y por lo tanto no se puede cambiar la ley porque es reino. Es por eso que cuando la Biblia dice que la fornicación es pecado, tú no puedes modificar eso. Porque quien dijo eso fue el rey. ¿Están entendiendo eso? Entonces, en un reino, esto es bien importante, porque la religión se ha convertido en una democracia. Y no era eso lo que Jesús pretendía. Y hoy en día la mayoría de las iglesias funcionan bajo este esquema de democracia. Pero Jesús no vino a establecer democracia. Jesús vino a establecer un reino. Entonces, una democracia no puede modificar lo que ya existe en un reino. Aunque hagan los intentos, no pueden modificar lo que ya Dios dijo en su palabra. Nadie puede modificar lo que ya Jesús estableció en la palabra de Dios. El cristianismo se ha convertido en una democracia. Estoy hablando en sentido general. El cristianismo en sentido general. Por ejemplo, le pongo este ejemplo sencillo. Cuando un rey hace una declaración, eso se convierte en ley. Todo lo que está en la Biblia es una ley. Y nadie puede modificar lo que Jesús dijo en la palabra. A lo que la Biblia le llama pecado, es pecado. Porque lo dijo un soberano, lo dijo la máxima autoridad. Y nadie puede cambiar eso. Nadie puede modificar ese decreto. Porque esa verdad, la Biblia dice que es una verdad inmutable. No se puede derogar, no se puede modificar, no se puede remover. Si el rey dice que la homosexualidad
es una abominación, y eso está en la Biblia, cito esto de la Biblia, entonces eso no hay manera de que se pueda modificar. Se pueden reunir 70 obispos, se pueden oír todos los cardenales, y nadie puede modificar eso, porque eso está en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Se pueden juntar con la Biblia y pueden decir, parece como que ya esto no aplica para este tiempo. Hay gente que han hecho eso. Eso se escribió hace 2000 años atrás, y la realidad de hoy no es la misma de la de ayer. Y por eso incluso existen iglesias que son iglesias de homosexuales. Y existen iglesias donde ya le permiten a sus miembros fornicar. Porque la mayoría de esas personas que van a misa fornican. Pero la iglesia ha aceptado de que ellos sean miembros activos. Son miembros activos porque colaboran económicamente. Pero eso que Jesús dijo y enseñó no se puede modificar, porque esa ley es una ley inmutable. Y aunque se reúnan los obispos, aunque se reúnan los cardenales, aunque se reúnan las autoridades eclesiásticas, no pueden modificar lo que ya Dios dijo en su palabra, lo que ya Dios enseñó en su palabra. Amén, hermanos. Es por eso que hoy tenemos los problemas que tenemos en muchos lugares, porque los religiosos han tratado de cambiar las leyes de Dios y han dicho en sus reuniones, ya Dios no está actualizado. Lo han dicho. Dios no sabe ni está al tanto de lo que está ocurriendo hoy en día. Por estar modificando cosas de la Biblia es que tenemos los problemas que tenemos hoy en día. Tenemos problemas sociales, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas hormonales, tenemos problemas culturales. Por estar modificando lo que la palabra de Dios ya dijo y dice, por estar actualizando la Biblia y ese tipo de cosas. Y tenemos incluso teólogos reuniéndose y diciéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores, no estamos de acuerdo con lo que tú has dicho. Teólogos que salen en las redes sociales que con sus enseñanzas y sus grandes explicaciones que confunden a cualquiera, están diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dice ese texto de la palabra, eso hay que modificarlo. Y se inventan un griego y se inventan un hebreo para torcer lo que el texto de la palabra dice. Son teólogos que le están diciendo a Dios, ya tú estás desfasado, ya tú te equivocaste, no estoy de acuerdo con lo que dijiste hace 2000 años, así que vamos a cambiar esto, vamos a votar. ¿Quiénes están de acuerdo con que el tema de la fornicación se maneje de otra manera? Así que están. ¿Quiénes están de acuerdo con que el tema de la homosexualidad y el lesbianismo se maneje de otra manera? Y por eso tenemos pastores homosexuales. A un tío mío le pasó algo muy fuerte, y es que se llevaron al pastor, lo trasladaron para otro sitio, y llegó un pastor nuevo trasladado, y llegó con su esposa, y su esposa era un hombre, señores, y se presentaron los dos como esposos y como pastores de esa congregación. El tío mío dijo, bueno, por aquí me queda más cerca, esto no lo aguanta nadie. Porque una iglesia gigantesca, evangélica, en Estados Unidos, se reunió y modificó los estatutos
de la iglesia y le está permitiendo a sus ministros homosexuales ejercer el ministerio. Hace un tiempo le permitían a los homosexuales servir en la iglesia, pero ahora le están permitiendo ejercer ministerio sin abandonar la práctica homosexual. La Biblia dice que vengan todos cargados, cansados y trabajados, que Dios lo hará descansar. Es decir, que el evangelio te garantiza una liberación de comportamiento y de conducta. No es que nosotros odiamos a los homosexuales, sino que Dios detesta el pecado de homosexualidad y nosotros rechazamos lo que Dios rechaza a la luz de la palabra de Dios. No rechazamos a la persona, rechazamos sus prácticas. Y a la persona le predicamos el amor de Cristo, le predicamos el evangelio y le predicamos que Cristo cambia y que Cristo transforma. Ahí yo aparezco en un video ministrando en una iglesia en Springfield, Massachusetts. Y mientras estoy ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me muestra una joven, me muestra toda su vida y me muestra que ella tiene una pareja y esa pareja tiene su mismo sexo. La joven era lesbiana. Se ve en el video, tengo el video publicado en YouTube, cuando Dios le ministra, porque Dios llamó a esa muchacha por nombre y apellido, era inconversa. Y Dios la llamó, a veces Dios me usa así, la llamó por nombre y apellido, me mostró los planes que tiene con ella y me mostró su pareja lesbiana y le ministré las dos cayeron al piso, fueron liberadas y hoy en día están separadas y están ejerciendo su llamamiento, porque Cristo transforma a las lesbianas, Cristo transforma a los homosexuales y está ahí en YouTube publicado. Y ese pastor que me invitó salió de ese concilio porque el concilio comenzó a aceptar a pastores homosexuales y dejó todas las comunidades del concilio, porque es un concilio muy rico en Estados Unidos. Dejó el templo, porque ese concilio, cuando te pone a pastorear con un sueldo, con templo y con muchísimas facilidades. Y él dejó todas esas comunidades para seguir lo que la palabra de Dios establece. ¿Están entendiendo este mensaje, esta enseñanza? Porque en el modelo democrático tú eres capaz de modificar las cosas, pero en el gobierno del reino no se puede modificar nada. Lo que diga el rey, eso es ley. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Lo que diga el rey, eso es ley. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía era, pero ¿por qué el Señor se tardó tanto para enviar a Jesucristo la primera vez? Porque acuérdese que Adán cayó, desobedeció a Dios hace 7,000 años atrás, y 4,000 años después es que Jesucristo viene a la tierra. Y yo me pregunté, pero ¿por qué se tardó tanto el Señor en venir? ¿Por qué duró tanto? ¿Por qué? 7,000 años atrás Adán cayó. Después que Adán cae, 4,000 años después viene Jesucristo. Y ahora Jesucristo tiene 2,000 años que llegó. Ya vamos para 7,000 años. Y yo me preguntaba, como estudioso de la palabra, pero ¿por qué? ¿Por qué razón duró tanto Jesús? Duró 4,000 años para aparecerse la primera vez. Y Dios me dio a entender en la palabra que todavía el Cairo no había llegado. Todavía el tiempo oportuno no llegado. Entonces yo dije, pero ¿cómo es eso? Explícame eso, Señor. Explícame eso. ¿Cómo que no ha llegado? ¿Cómo que el tiempo oportuno no ha llegado? Las condiciones todavía no estaban dadas.
Y Jesús apareció en el tiempo señalado por el Padre. Jesús apareció en el tiempo perfecto. Entonces, para Jesús poder comunicar una verdad como es la verdad del reino, tenía que insistir los conceptos adecuados para que la gente lo entendiera y para que nosotros hoy en día pudiéramos entender lo que son estos conceptos presentes sobre lo que es el reino de Dios. No se puede comunicar con palabras esos conceptos del reino si usted todavía no entiende los conceptos del reino. Entonces, esos conceptos, después que Adán pecó, todavía no se habían dado. Esas condiciones todavía no se habían dado en la tierra. Porque después que Adán pecó, hubieron muchísimos imperios. Muchísimos imperios. Estaban los asirios, estaban los babilonios, estaban los griegos, surgieron los caldeos, y todos estos reinos siguieron a la caída de Adán. Pero esos reinos, ¿sabe qué hacían? Invadían territorios, sometían a la gente, luego la desarraigaban, luego la llevaban cautiva a sus países y convertían a esas personas en esclavos. Esos eran los modelos que existían. No había un modelo adecuado de reino y el Señor no podía venir en esa época. Porque el concepto del reino no era el que se alineaba al corazón del Padre. No sé si usted me está entendiendo. Hasta que se levantó el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se convirtió en el imperio más exitoso de la historia, porque el sistema de ellos gobernar era similar al sistema del reino de Dios. Mira que hacía el Imperio Romano. Y Jesús aparece cuando el Imperio Romano estaba en su mejor momento. No apareció en el tiempo de los asirios, porque ese modelo no se alineaba a lo que el Padre le quería enseñar a la humanidad. No se apareció cuando estaban los griegos, se apareció cuando estaban los romanos, cuando estaba el Imperio Romano. Mira por qué. El Imperio Romano se manejaba de esta manera. Ellos mantenían su sede en Italia, en Roma, pero enviaban gobernadores a todos los diferentes territorios para hacer de esos territorios algo igual a lo que se vivía en Roma. De ahí viene la frase: cuando estés en Roma, haz como los romanos. Porque donde quiera que entre, si está en territorio romano, estás en Roma, aunque nunca haya estado en Italia. ¿Qué significa eso? Que los romanos se expandieron en todo el mundo, pero el bienestar que se disfrutaba en Roma, las leyes que se promulgaban en Roma, las jurisprudencias que se creaban en Roma, se extendían a todos sus territorios alrededor del mundo. Es decir, si tú estabas en Palestina, era como si estuviera en Roma. Si tú estabas en África, era como si estuviera en Roma. Si tú estabas en cualquier país o pueblo, era como si tú estabas en Roma. Ese era el modelo romano de ese tiempo. Y eso es precisamente lo que enseña la palabra reino de Dios. La voluntad de Dios es que lo que está en los cielos se manifieste en la tierra. Que el cielo sea una extensión. O sea, que la tierra sea una extensión de los cielos. Así como Roma se expandió en muchos países, que el cielo
se expanda en la tierra. Esa siempre ha sido la perfecta y divina voluntad de Dios. Por eso el Señor se apareció en el tiempo en que Roma estaba imperando en el mundo entero. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 4, versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor observó que las condiciones estaban dadas para que el pueblo entendiera el concepto adecuado de reino. Por eso el mensaje era un mensaje del reino, porque el pueblo estaba más o menos relacionándose con el término reino, porque imperaba el imperio romano. Por eso a él lo cuestionaban y decían: ven acá, pero tú estás contra nosotros y a favor del imperio. ¿Es justo pagarle tributo al César? ¿Tú crees, Jesús, que es justo pagar los tributos? ¿Es justo pagarle los tributos al César? Y Jesús le contestó: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces la intención de Dios no era, y apunte eso por ahí, la intención de Dios no era realmente venir a la tierra. La intención de Dios era que lo que sucediera en los cielos sucediera en la tierra. Él quería colonizar la tierra con el cielo a través de sus hijos. Por eso Jesús en la eternidad nunca tuvo cuerpo, porque originalmente esa no era la intención de Dios. La intención de Dios nunca fue que Jesús se humanara. La intención de Dios era colonizar la tierra con la especie humana, y que la tierra sea una réplica de lo que hay en los cielos. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Diga conmigo: el reino de Dios tiene que establecerse en la tierra. La tierra viene siendo una colonia del cielo o de los cielos. Por eso cuando Jesús le enseñó a sus discípulos sobre la oración, Jesús le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que no estás en la tierra. Diga conmigo: Padre nuestro que no estás en la tierra. No, no está en la tierra. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y si estás en los cielos, no está en la tierra. Entonces vamos a orar de forma diferente. Vamos a orar como oraban los griegos. Porque en el idioma nuestro está: Padre nuestro que estás en los cielos. En el griego está: Padre nuestro que no estás en la tierra. ¿Ve? Padre nuestro que no estás en la tierra, santo es tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Pastor, ¿y qué diferencia hay con Padre nuestro que estás en los cielos, con Padre nuestro que no estás en la tierra? Lo que pasa es que cuando tú dices Padre nuestro que estás en los cielos, psicológicamente, mentalmente, tú piensas más en el cielo que en la tierra. Y te enfocas más en el cielo que en la tierra. Y hay un problema con esto. Y es que hay muchos evangélicos que lo que están pensando es irse con Cristo para el cielo. Porque para muchos evangélicos, para muchas personas, la expresión venga tu reino es: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera, ven. Y eso no es lo que el texto bíblico quiere enseñar. Diga conmigo: eso no es lo que el texto bíblico te quiere enseñar.
Porque un reino es la influencia de un rey gobernando sobre un territorio, interactuando con ese territorio, estableciendo su voluntad en ese territorio, estableciendo su propósito en ese territorio. Entonces, Padre nuestro, que no estás en la tierra, ¿por qué? Porque Él dejó su representante. Él no está en la tierra, pero tiene incidencia en ella a través de sus hijos. Interactúa con ella a través de sus hijos. Entonces nos hemos enfocado, muchos evangélicos se han enfocado tanto en los cielos que ya se quieren ir para allá y no quieren hacer el trabajo aquí en la tierra. ¿Están entendiendo eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo creo que este mensaje se debe predicar y enseñar más. Se debe predicar y enseñar más. Porque el Señor nos ha dado dominio en la tierra. El Señor nos ha dado dominio sobre la tierra. El Señor nos ha dado dominio sobre todas las naciones. Y cuando tú entiendes eso, lo sobrenatural comienza a operar a favor de tu vida. Por eso en su recorrido Jesús se encuentra con un hombre y Jesús observa que este hombre tiene una gran fe. Y Jesús le dice: ¿cuán grande es tu fe? Y te voy a revelar algo, porque Jesús le dice a él: ¿cuán grande es tu fe? Jesús no le dijo a ningún israelita, escucha bien esto, Jesús no le dijo a ningún religioso israelita: ¿cuán grande es tu fe? Jesús le dijo a un centurión romano: ¿cuán grande es tu fe? Ahora, ¿por qué? Porque ese centurión romano entendía lo que era reino. Y la palabra dice que cuando se encuentra con él, el centurión, que conocía lo que era autoridad de un reino, le dice: no soy digno de que entre a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad, le dice. Yo soy centurión romano, yo represento a un reino, yo represento a Roma. Y como yo represento a Roma, tengo autoridad. Y le digo a aquel que vaya y va, y a aquel que venga y viene: tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Tu reino está por encima de mi reino. Así que no soy digno, ay, 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 no soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo: wow, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque es que nosotros los evangélicos somos demasiado religiosos. Y al ser tan religiosos no pensamos en política, no pensamos en reino, no pensamos en dominio. Solamente pensamos en el cielo y que nos vamos para el cielo. Y nos olvidamos de la tierra. Dígale que este solo cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Dios nos ha dado poder sobre todas las cosas. Y con esto voy a terminar la idea, porque hoy simplemente lo que puse fue un fundamento para que usted más o menos entienda el concepto de reino. Cuando tú vives en un reino y tú eres un rey y eres hijo del rey, como quiera que tú lo pongas, el concepto es válido. Sea que tú seas rey y te creas rey porque Dios dice que tú eres rey y sacerdote, o sea que tú seas hijo del rey, como quiera te beneficia el reino. ¿Por qué? Porque tú formas parte de la realeza. Diga: yo formo parte de la realeza. Y como formo parte de la realeza, yo tengo todo cubierto. No tengo que preocuparme por mis necesidades, porque yo formo parte de la realeza. Y más, la palabra dice que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Diga: yo soy embajador. Dígalo: yo soy embajador. Soy embajador
de Cristo. Y ser embajador es más que ser un diputado. Ser embajador es más que ser un senador de la República. Hello. Porque cuando tú eres un embajador, tú andas con todo un país encima. Tú representas todo un país. Diga conmigo, soy embajador. Soy embajador. Y me convierto en un país andante. Porque soy embajador. Busque en Google, googleelo si usted quiere, lo que es un embajador. A los embajadores actuales le cubren todo. A los embajadores actuales le pagan la casa. A los embajadores actuales le pagan el colegio a sus hijos. El gobierno le paga el colegio a sus hijos, los estudios a sus hijos. El embajador actual no tiene problema de alimento, de comida, porque el gobierno le cubre todo. No se preocupa por comida el embajador, no se preocupa por ropa, estúdelo, googleelo. No se preocupa por corbata, ni por traje, ni por zapatos, porque representa todo un gobierno. Es embajador, es el representante de ese gobierno, es un país andante. Y no dice la palabra que tú eres embajador de Cristo. Y si tú eres embajador de Cristo, no te puede faltar nada. No te puede faltar comida, no te puede faltar ropa, no te puede faltar alimento, no te puede faltar sustento. Tú tienes casa, tienes auto, lo tienes todo porque eres embajador de Cristo. Ay, pastor, es muy bueno decirlo. Sí, es que es bueno decirlo, pero más bueno es vivirlo. Más bueno es experimentarlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando tú eres embajador de un país, ese país toma total control de tu vida. Tú no tienes que pagar ninguna factura, el país la paga por ti. Anda incluso con una tarjeta sin límite. Hello. Porque tú eres embajador de ese país. Y por eso el país es responsable de tu comida, de tu ropa, de tu transporte, de tu casa, de tus hijos, porque tú eres embajador y representa todo un país. ¿A quién nosotros representamos? Cuando yo, de manera particular, yo no predico lo que no vivo, lo que no experimento. Cuando yo descubrí esa verdad del reino, jamás me ha faltado nada. No es que no hay momento de escasez, pero a mí no se me ve que estoy pasando hambre. Hello. Hello. Cuando yo descubrí eso, dije, pero en mi cartera no puede faltar recursos. No puede. Porque yo soy un embajador. Yo no sé usted, pero yo soy un embajador. Lo dice mi Biblia. Y la tuya lo dice. Levante su mano si su Biblia dice que tú eres un embajador. Levante su mano. Y esta es la parte más interesante de este mensaje. Porque si usted entiende bien el concepto de reino, se dará cuenta que a usted no le puede faltar nada. Porque usted forma parte de un reino donde en ese reino hay abundancia. Hay abundancia. Diga, yo formo parte de un reino donde en ese reino hay abundancia. A mí no me importa que en el reino de aquí abajo, en el gobierno democrático de este país, la gasolina suba. Esa no es mi preocupación. Hello. Hay gente que está pendiente cuando van al supermercado. Oye, cristianos que tienen de qué mentalidad de reino. Ay, subió el pollo hoy. Ay, subió el arroz. Ay, subió la habichuela. Ay, 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 ay. Te estoy enseñando para que a partir de ahora no mire precio. Los embajadores no miran precio porque saben que el gobierno le paga todo. A mí mi gobierno me paga todo, a mí. A mí mi gobierno me paga todo. ¿Cuál es mi gobierno? El reino.
el reino de Dios. A mí me paga todo. Hello. Cuando yo digo, Señor, quiero unos zapatos así, ahí mismo aparecen los zapatos, como yo se lo pedí. Señor, quiero una corbata así, y aparece la corbata, porque soy embajador del reino. Señor, estoy cansado de esos zapatos, dame otro. Me da el Señor otro. Te estoy enseñando para que lo mismo que nosotros experimentamos, tú también lo puedes experimentar. Porque tú eres hijo del rey. ¿Cuántos son hijos del rey? Diga, yo soy hijo del rey. Y cuando tú eres hijo del rey, tú desatas ¿qué? ¿Qué dijo el centurión? Porque hay gente que no han cogido esto, hay gente que creen que esto solamente funciona para sanidad divina, para liberación. Eso funciona también para recibir cuarto. Tú con la palabra puedes llamar el dinero del norte, del sur, del este y del oeste, y el dinero va a aparecer. El dinero va a aparecer. El dinero va a aparecer. Porque tú formas parte de un reino donde no hay escasez. Lo que pasa, Ezequiel, es que la gente está tan enfocada en el cielo que no piensa ni en política ni en los políticos. Porque ¿qué decimos nosotros? Los políticos también. Los políticos viven bien y dicen, yo me voy a meter a político. Pero en pensando en lo que pueden adquirir en la política. No piensan tanto en servir. Hay muchos que sí, claro está. Siempre hay excepción. Hay gente seria en la política, gente buena, gente que hace las cosas bien. Pero algunos dicen, quiero meterme en la política para yo alcanzar un estatus económico que no tengo ahora. Ahora, hay muchos evangélicos que no piensan que nosotros formamos parte de un reino que también es político. Porque Dios te da dominio, y esa palabra dominio no solamente es en el sentido espiritual. Oído con esto aquí, oído con esto aquí. Diga, la palabra dominio no solo es en sentido espiritual, sino en sentido económico. Diga, en sentido económico. Jesús dijo, ¿por qué te preocupas por lo que habéis de comer? Por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestir. Mateo 6, del 25 en adelante. ¿Por qué te preocupas por eso? Ahí está en Mateo 6, 25 en adelante. ¿Por qué te preocupas por lo que tú vas a vestir, por lo que vas a comer? ¿Cuántos están preocupados por lo que van a comer hoy? Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga un aplauso fuerte a Cristo. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Porque si Dios viste las aves de los cielos y las flores del campo, y Dios alimenta, de verdad, las aves de los cielos, dice ese texto bíblico, ¿por qué te preocupas por esas cosas? Por eso Jesús le dijo al centurión, cuán grande es tu fe. Te estoy enseñando esto para que aprenda a vivir como el embajador que eres. Tienes que salir de aquí creyéndote eso, creyendo que tú eres un embajador del reino de Dios. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, soy embajador. Pero créelo, hay gente que dice, soy embajador, soy embajador. No, soy embajador. Diga, soy embajador. Y mira qué cosa, ese texto no dice que solamente los líderes son embajadores, sino que habló de todo el pueblo. Todos somos embajadores, somos representantes de ese reino aquí en la tierra. Amén, hermanos. Ya Dios lo proveyó todo. No es que lo va a proveer, es que ya Dios lo proveyó todo.
Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú lo has provisto todo. Y esa es tu voluntad. Todo está provisto. Todo está provisto. Todo está provisto. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu presencia. Gracias porque tú tienes dominio sobre nuestras vidas. Y tú tomas control sobre todas nuestras vidas. Tú tomas el dominio y control sobre todas mis finanzas. Tú tienes el control sobre mis alimentos. Tú tienes el dominio sobre mis ropas. Tú tienes el control sobre mi transporte, sobre mi auto, sobre mis casas. Tú tienes el control sobre mis propiedades, sobre mis hijos. Yo soy tuyo, oh Dios. Yo soy propiedad tuya, oh Dios. Díselo: yo soy propiedad tuya, oh Dios. Y tú has provisto todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo. Yo saco de mi mente esa mentalidad parasitaria, esa mentalidad de escasez, de poca fe. La saco de mi mente y declaro que tú eres bueno y que tú provees todo lo que os haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a partir de ahora, diga: a partir de ahora voy a vivir y voy a pensar como piensa un embajador de Cristo, como piensa un hijo del rey. El hijo del rey soy yo. Yo lo tengo todo, porque mi Padre no tiene necesidad de nada, lo tiene todo. Y Él me colocó en esta tierra. Yo era un espíritu y Él me colocó en esta tierra para que tenga dominio sobre esta tierra. Y a partir de ahora no voy a andar con la cabeza para abajo, entristecido y frustrado. A partir de ahora voy a andar con la cabeza erguida, porque tú me has constituido en el Hijo de Dios, en el embajador de Dios. Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Así que diga conmigo: fuera miseria, fuera miseria, fuera pobreza, fuera necesidad. A partir de ahora yo le voy a dar de comer a los pobres, le voy a dar de comer al que tiene necesidad, le voy a dar de comer al necesitado, porque tú provees todo, 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 todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú lo provees todo. Si te tengo a ti, mi amado, fuera de ti, díselo. Y si te tengo a ti, mi amado, fuera de ti. Cántalo, cántalo conmigo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¡Vamos, iglesia! Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada
nada deseo, Señor. Díselo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de mí